El ministro de Hacienda lo confirmó acá en Agenda Económica el lunes. Si sigue avanzando el tercer retiro de fondos, el gobierno irá al Tribunal Constitucional. Si eso sucede, expertos aseguran que votarán los mismos ministros que ya rechazaron uno de estos proyectos, incluyendo la presidenta del TC, que fue el voto dirimente. Esto a pesar de las acusaciones que hay en su contra y que se hablaba que podría quedar inhabilitada. Mientras tanto, una candidata presidencial de oposición ya confirmó su voto a favor en el Senado. Cada vez que se le pregunta a algún miembro del gobierno por el proyecto de retiro de fondos de las AFP, la respuesta es la misma. Y esta vez fue el turno del ministro de Hacienda quien lo reafirmó en conversación con CNN Chile. Este tipo de iniciativa, nosotros lamentablemente significa como están fuera de la regla del juego, si es necesario acudir al Tribunal Constitucional lo vamos a tener que hacer. Un tribunal constitucional que no pasa sus mejores días. Una investigación sumaria abierta contra su presidenta María Luisa Abraham por acusaciones de maltrato laboral abre un escenario en donde podría incluso estar suspendida en el momento en que llegue este proyecto al TC de aprobarse en el Congreso. Y en el proceso disciplinario del cual está siendo objeto actualmente, pueden ser procedentes medidas tales como la suspensión de sus funciones hasta la destitución del ejercicio de su cargo. Probablemente va a tomar varios meses antes de llegar a una conclusión, y la primera conclusión a la que va a tener que llegar el sumario es si efectivamente se puede realizar un sumario o no respecto de un ministro. Será un fiscal instructor quien resuelva si procede o no y eventualmente una sanción con conocimiento del Pleno, por lo que aún es una incógnita lo que resuelva frente a la situación del que fue el voto dirimente en el empate 5-5 que declaró inconstitucional el proyecto del segundo retiro. La sanción que se aplique, aun cuando se llegara a aplicar eventualmente la suspensión, solo se puede aplicar una vez terminado el sumario y solo una vez que el fiscal instructor proponga esa sanción. Por lo tanto, no la puede proponer como una especie de medida cautelar mientras está la investigación. Situación que dejaría el TC de la misma forma en que está conformado si es que llega el proyecto de tercer retiro hasta sus oficinas. Situación que es seguida de cerca en La Moneda y que esperan no compliquen las opciones de triunfar en el tribunal. Nuestro rol no es convencer solo a los ministros que en su minuto declararon inconstitucional el segundo retiro, sino que nuestro objetivo, nuestro propósito es ojalá convencerlos a todos. La posición de María Luisa Abraham es compleja. No me parece que esté en posición de ser la cabeza de turco en este caso y probablemente en el momento en que eso ocurriera, el propio gobierno va a tener una complicación. Yo creo que si es que hay argumentos sólidos para fundar una inhabilidad, lo que tenga por consecuencia en uno u otro proyecto es así nomás. No es la única preocupación en el gobierno. El cambio en el calendario electoral también modificó las condiciones en que podría ser discutido y votado el proyecto en el Congreso, y el costo político que podría tener el oponerse a la iniciativa también preocupa. No solo vamos a aprobar el 10%, sino que vamos a ver de qué manera mejoramos las herramientas para que no se afecte a las personas en nuestro país. Pese a su categórica posición, no la tiene fácil el Ejecutivo. Son bastantes los flancos abiertos para detener la embestida de un nuevo retiro de fondos de las AFP. Hablamos de macroeconomía porque la noticia del día es que el Fondo Monetario Internacional corrigió al alza las proyecciones de crecimiento de la economía en el mundo y la ubicó en 6,6% para 2021. En la entrega del último World Economic Outlook, el organismo subió en 1,1 puntos las estimaciones para este año en relación a lo que esperaban en enero. Para 2022 esperan que el PIB crezca 4,4% en el planeta, 2 décimas más que en el último reporte. El avance de los planes de vacunación y los planes también de estímulo fiscal en todos los países son parte de las razones de este mayor optimismo. En relación con nuestro pronóstico de enero, estamos aumentando el crecimiento al 6% para 2021 y al 4,4% para 2022. Esto es por el apoyo fiscal adicional proporcionado en Estados Unidos, los esfuerzos de vacunación que conducirán a un fortalecimiento de la recuperación en la segunda mitad de este año. El mayor riesgo en este momento sigue siendo la pandemia. Si hay nuevas variantes de virus que sean resistentes a la vacuna, eso podría llevar a una fuerte degradación. Segundo gran riesgo son las condiciones financieras. Vemos recuperaciones a varias velocidades y hemos visto subir las tasas de interés.
El organismo también entregó las proyecciones para Chile, las que por tercera vez consecutiva subió. Si en octubre lo había ubicado en 4,5%, en febrero la había elevado a 5,8% y esta vez la cifra escaló a 6,2%. En el detalle, el FMI estima una inflación de 3,1% para este año y sitúa al desempleo por debajo de los 2 dígitos, llegando a 9%. Bueno, vamos a ver cómo quedan las proyecciones para nuestro país este año de los distintos organismos. Ya veíamos que el FMI entonces la dejó en 6,2%. ¿Es de lo más optimistas? Digamos que sí, porque el Banco Central la semana pasada situó al PIB de Chile creciendo entre 6 y 7% para 2021. Podríamos decir que el FMI y el Banco Central están alineados. Más abajo queda el Banco Mundial con un 5,5%. La encuesta de expectativas económicas del último mes que estimó que Chile crecerá 5,3% este año y no pusimos ahí porque ya lo hemos dicho bastante, es que el gobierno sigue creyendo que la economía crecerá 5% este 2021. Bueno, volvamos a hablar del mundo para que veamos el desglose de lo que opina el FMI para las principales economías planetarias. Lo volvemos a revisar y reiteramos que el Fondo Monetario Internacional espera que que el mundo crezca 6,6% este año. ¿Cuánto crecería Estados Unidos? 6,4%, bastante distinto a lo que fue 2020, en que hubo una caída de casi 4%. El Reino Unido, 5,3% crecería, y muy importante para Chile por el precio del cobre, 8,4% crecería China, volviendo a los números que tenía hace ya unos 15 años, donde siempre China crecía cerca de o más de 10%. Volvemos al plano local porque en la última semana las ventas minoristas del comercio en Chile cayeron 10,1%, malos resultados que podrían empeorar con las restricciones implementadas desde este lunes por el gobierno. Según el reporte de la Cámara Nacional, al sacar la categoría de supermercados, la cifra sería aún peor, caída de 13,3%. La principal razón de estos números, por supuesto, es el regreso de las cuarentenas en el país, lo que imposibilita el funcionamiento de los centros comerciales. Sin embargo, advierten que la caída puede ser aún mayor cuando se refleje totalmente el efecto del confinamiento en la región metropolitana que vivimos hoy. A esto se debe sumar las nuevas restricciones en el comercio, que comenzaron a regir y que, por ejemplo, limita la venta online de productos no esenciales. Una situación que la Cámara Nacional del Rubro cuestionó nuevamente. La autoridad ha cometido un error grave al tratar de regular esto de los productos esenciales y no esenciales. Primero porque es imposible determinar qué es esencial o no para las personas de acuerdo a sus necesidades. Por lo tanto, que la autoridad imponga lo que es esencial o no es arbitrario. Y también esto porque afecta a muchos comercios pyme, que justamente son proveedores de los productos en general. Nosotros queremos como Cámara Nacional, primero, que se permita a través del comercio electrónico la venta de todo tipo de productos, no solo los esenciales y los no esenciales. Segundo, que los comercios que están abiertos por ser considerados esenciales por la autoridad puedan vender de todo. Y tercero, que el resto del comercio presencial pueda volver a funcionar pronto. Bueno, en el otro rubro más afectado, el gerente de la Asociación Chilena de Líneas Aéreas aseguró en Agenda Económica AM que no esperaban el cierre de fronteras, pero que entienden la medida. Además, precisó que el impacto de esta situación puede llegar hasta el 90%. Esta medida, la realidad es que no la esperábamos. Si usted me hubiera preguntado hace algunas semanas si visualizábamos este escenario, y la verdad es que la respuesta hubiera sido que no. Pero dado el estado de la pandemia en nuestro país, la autoridad no le quedó otra alternativa que decretarla, la lamentamos y efectivamente nos causa un impacto enorme, estimamos que del orden del 90%. Además, Ananías señaló que las compañías aéreas internacionales que operan en Chile están funcionando con una cantidad de viajeros que es insostenible, lo que puede provocar la suspensión de más vuelos de este tipo. Por ejemplo, el día de ayer yo conversaba con algunas compañeras extranjeras, despegaron aviones con 15 pasajeros, con 20 pasajeros, o sea, algo absolutamente insostenible, lo que lleva a pensar que durante lo que queda de abril muy probablemente haya más suspensiones o cancelaciones de vuelos por parte de compañías aéreas extranjeras además.
Cambiamos de tema y les cuento que el cobre repuntó y volvió a superar los $4 la libra. En concreto, este martes el valor del metal rojo cerró en $4.07, la cifra más alta en 2 semanas, luego de subir 2,47% solo en esta jornada, una fuerte alza. El incremento de los números de la producción industrial china y el fuerte optimismo luego de conocerse las proyecciones del FMI son parte de las razones de esta escalada. Hemos visto que China ha mostrado datos bastante favorables en las últimas entregas de lo que es producción industrial, ventas minoristas. Eso es clave considerando de que China es el principal consumidor de cobre a nivel mundial. En segundo lugar, hoy día el Fondo Monetario Internacional elevó sus perspectivas económicas para el 2021, lo que también genera expectativas de que la demanda de cobre mundial va a ser bastante positiva, considerando de que depende mucho del ciclo económico. Finalmente, y en tercer lugar, la situación con el dólar, que se ha visto debilitado por estos estímulos ultra expansivos, también genera un impulso para los commodities y los activos que están dolarizados. Hacemos la pausa en Agenda Económica. Al regreso estaremos analizando el momento del país con el economista Gonzalo Sangüesa. El momento económico del país y otros temas los analizamos con el socio director de Econsult, Gonzalo Sangüesa, a quien vemos en pantalla. Gonzalo, gracias por estar en Agenda Económica. No, gracias a ti por invitarme. A ver, Gonzalo, tu expertise como macroeconomista, los últimos números que hemos visto, el FMI creyendo que Chile va a crecer 6,2%, el Banco Central la semana pasada que elevó el rango entre 6 y 7%, podríamos decir que está bastante alineado. ¿Son los números también que tú ves para este año? Sí, mira, es interesante porque todo el país está en cuarentena, todo el país, ¿no es cierto?, está viviendo una emergencia y los economistas estamos hablando de números de crecimiento que no habíamos visto hace muchos años. Y es importante entender que el año pasado la economía chilena tuvo una caída, el segundo trimestre, cercana al 20%, pero el segundo semestre, con la reapertura, ¿no es cierto?, con las menores restricciones, con la política fiscal muy expansiva por parte del gobierno, con la política monetaria muy expansiva, la economía prácticamente recuperó. Cuando uno revisa los niveles de actividad económica de febrero respecto a febrero del año pasado, estamos prácticamente en los mismos niveles. Y hay varios sectores que incluso están con un crecimiento más alto. Entonces, la economía recuperó gran parte de su actividad económica. Todavía tenemos muy rezagado el empleo, por eso la gente lo siente menos, porque todavía hay 1 millón de empleos que no se recupera, del orden del 10% del empleo, entonces esa va a ser una variable muy rezagada. Y las perspectivas para este año son buenas, porque pasado esta coyuntura de los confinamientos, producto que estamos en esta segunda ola, vamos a estar con un alto porcentaje de la población vacunada y lo que se espera es que el segundo semestre la economía tenga un rebote muy grande. Lo hemos visto en otros países, un buen escenario internacional con políticas monetarias y fiscales expansivas permiten, ¿no es cierto?, que la economía recupere rápido niveles de actividad económica. Por eso que las proyecciones, incluso nosotros el escenario más optimista, podríamos estar incluso creciendo 8% este año. Gonzalo, ese es también el ánimo dentro de las empresas. Tú eres presidente de IANSA, por tu trabajo en Econsult, siempre estás en contacto con clientes analizando posibilidades de inversiones, de negocios. ¿Ese es el ánimo de que las restricciones que estamos viviendo ahora y que tanto reclaman en el comercio son circunstanciales, que uno no puede adivinar lo que pase en el futuro, pero que el ánimo es que no se repitan a futuro, al menos con tanta magnitud? Hay dos elementos. Primero, las empresas, no todas, porque aquí hay mucha diversidad primero. Sí. O sea, no es lo mismo la situación de un hotel, de una línea aérea, que una empresa productora de alimentos. Hay realidades muy distintas. Pero en promedio las empresas hemos aprendido a trabajar con estas restricciones. Cuando esto ocurrió en marzo del año pasado, nos tomó a todos por sorpresa. No estábamos preparados para el teletrabajo, no estábamos preparados, ¿no es cierto?, para trabajar con poca gente en las plantas. Pero un año después las empresas se han reinventado y estamos mucho mejor preparados para enfrentar estas situaciones de restricción de movilidad. Y por lo tanto podemos mantener mejor la actividad productiva que hace un año atrás. Y por otro lado, lo que vemos es que este es un escenario que cuando terminan las cuarentenas, cuando se levantan las restricciones, y es probable que eso ocurra a fines del segundo trimestre, si se dan las proyecciones de vacunación del gobierno, vemos que la economía rebota con mucha fuerza. ¿Por qué? Porque no hay inventarios. Cualquiera de ustedes, ¿no es cierto?, quiere comprar algo y no lo encuentra. Por lo tanto, el segundo semestre hay que empezar a producir para vender a la gente que esté comprando,
pero además para recuperar los niveles de inventario. Cuando eso ocurre, normalmente tiene uno un ciclo muy positivo. Y esto se refleja en las expectativas tanto del sector comercio como del sector manufacturero, como del sector construcción. Lo que está más debilitado son las expectativas todavía de los consumidores, porque sabemos, y ese es el gran desafío que tenemos hacia adelante como país, es que el empleo no se va a recuperar igual que antes. Va a haber una cantidad de trabajadores que va a quedar desempleado, lo que llamamos estructuralmente. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, el comercio va a necesitar menos vendedores y más programadores, porque cuando uno vende a través del comercio electrónico, lo que necesita son programadores y no necesariamente vendedores. Entonces, esa reconversión del mundo laboral es el gran desafío que tenemos las empresas y el Estado pasada la pandemia, probablemente el segundo semestre de este año. El problema para recuperar el nivel de empleo, esta reconversión que tú mencionas, por un lado, y por la otra, estos bonos que está ofreciendo el gobierno, ingreso familiar de emergencia extendido, también la posibilidad de un tercer retiro de fondos está sobre la mesa. Con esos factores en juego, ¿cómo ves el nivel de liquidez de los hogares chilenos en los próximos meses? Mira, yo miro los datos duros y lo que muestran los datos, por ejemplo, es que las ventas de supermercados están al mismo nivel del año pasado, que las ventas de artículos electrónicos están muy altas, que las ventas de automóviles están muy altas. Entonces uno ve que el gasto, y este gasto no es de un segmento, cuando uno ve que en promedio el gasto crece, quiere decir que el Estado, con las ayudas que ha llegado, que al final más o menos, ¿no es cierto?, ha movilizado el orden de 30.000 millones, ha podido suplir de alguna manera esa falta de ingresos. Obviamente que hay diversidad, obviamente que hay gente que probablemente no le ha llegado, pero en el grueso de la población había una movilización de recursos del sector público al sector privado que se refleja en que el nivel de gasto de la economía en sectores claves como son los alimentos están al mismo nivel, en cosas que son suntuarios como son automóviles y artículos eléctricos están en niveles mucho más altos. Por lo tanto, lo que uno tiene que buscar ahora es más focalización, porque como te digo, hay 1 millón de personas que perdió el empleo y esas son las personas que obviamente uno tiene que protegerle más el ingreso en esta transición que puede ser larga hasta que vuelvan al mercado laboral. Gonzalo, también hablaste de los inventarios y que pueden empezar a tener que reponerlo como necesidad las empresas. ¿Cómo ves el tema logístico? Porque hay áreas en que también hay bastantes problemas. La construcción, también la venta de autos con la mayor lentitud para la descarga en San Antonio. ¿Crees que hay un problema logístico todavía que resolver derivado de todas las detenciones que hubo en la pandemia? Absolutamente. Este es un mundo globalizado. Sabemos que las cadenas productivas son entre países, entre regiones, por lo tanto es un problema global. En todas partes del mundo estamos viendo desabastecimiento en algunos mercados, escasez de algunos productos, ha salido mucho en las noticias, ¿no es cierto?, la falta de chip, por ejemplo, que hace que no se puedan producir autos, no se pueda producir una serie de otros bienes, y esa es lo que va a ocurrir el segundo semestre y la primera parte del próximo año. Es la reconstrucción, cuando las empresas globalmente empiecen a funcionar de nuevo, va a haber que reponer esos inventarios, va a haber que producir de alguna manera doble para la demanda que va a existir y para estos inventarios que no están hoy día y que normalmente las empresas tienen. Uno de las empresas tiene que ser responsable con los consumidores, por lo tanto tiene que tener un nivel de inventarios de tal manera de poder suplir, ¿no es cierto?, esa demanda si hay cualquier inconveniente. Hoy día esos niveles de inventario en algunos casos están en cero o muy bajos. Y por eso digo que este es un problema global. Las cadenas de producción se rompieron producto de que países tuvieron con más confinamiento que otros y el segundo semestre, la primera parte del próximo año, vamos a ver una fuerte producción manufacturera enfocada principalmente a esta recuperación de los niveles de inventario. Gonzalo, quiero cambiar de tema y por tu rol en el Consejo Fiscal Autónomo. Ustedes evaluaron hace poco cómo han sido los métodos de financiamiento que ha planteado el gobierno para la reforma de pensiones, porque mucho se ha hablado de que por los métodos que planteaba el gobierno en un principio no era sustentable en el largo plazo. El Consejo Fiscal Autónomo dijo que todavía necesita más análisis para decir si era sustentable o no. ¿En qué radican esas dudas y si realmente ahora tienen más información como para tomar una postura, al menos de tu punto de vista? A ver, lo que hace el Consejo Fiscal Autónomo es evaluar la sostenibilidad fiscal. ¿Qué significa esto? Que si los niveles de gasto que se proyectan, no en los próximos 2, 4, 5 años, 10, 20, 50, 100 años, son financiables.
Porque cuando uno hace una política fiscal, sobre todo cuando uno mejora las pensiones, uno tiene que considerar que un hecho que es evidente, ¿no es cierto?, que la población va envejeciendo, que cada vez va a haber una población mayor en proporción a la población activa que va a estar trabajando, que está generando ingresos, que está pagando impuestos. Entonces uno tiene que modelar cómo va a ser el comportamiento de la población en términos de envejecimiento, en términos de ingreso y la política pública que se le está ofreciendo. Y eso es un trabajo que toma tiempo, que no se puede hacer de la noche a la mañana, y nosotros estamos enfocados en hacer ese trabajo, porque ese es lo que a uno le permite responsablemente decir, sí, esta es una política que tiene un financiamiento de largo plazo. Lo que vimos nosotros fueron los financiamientos que hay de corto plazo, y eso estaba muy bien, ¿no es cierto?, se financiaba con la holgura, pero lo que nosotros decimos es que para poder dar una opinión responsable, tenemos que echar a correr nuestros modelos, los modelos los tenemos, pero hay que calibrarlos, eso toma tiempo, para poder dar una opinión, y en eso estamos trabajando ahora. Pero no es que haya sido un error del gobierno el que no los haya convencido a ustedes para que el CFA diga, sí, está bien en su sustentabilidad la forma de financiar el proyecto de reforma de pensiones. Es que el CFA es un organismo relativamente nuevo. Antiguamente no se corrían estos modelos a 50, 100 años en Chile, no se tenía una visión de largo plazo cuando se hacían estas políticas públicas. Este es un enfoque nuevo, es una cosa que nosotros hemos estado impulsando, es parte también de nuestra obligación. Cuando se crea el CFA, precisamente una de las atribuciones que tiene es preocuparse no solamente del corto plazo, sino también del mediano y largo plazo. Nosotros hace poco tiempo atrás ya sacamos un primer informe haciendo análisis de sostenibilidad. Por ejemplo, una de las cosas que se veía ahí es que nuestros niveles máximos de deuda que puede soportar el país son el orden de 45% del producto. Ahora esos mismos modelos los tenemos que usar, ¿no es cierto?, para decir, bueno, dada la nueva situación del país, dado cómo va a salir el país después de la pandemia, porque después de la pandemia el país sale mucho más endeudado, el país sale con menos ahorros y el país sale con un producto potencial que ha ido bajando. Entonces, todos esos elementos los tenemos que considerar, más la reforma de pensiones, para ver si esto converge, si esto es financiable o no. Entonces, no se trata de un error de nadie, sino que este es un trabajo que desde el punto de vista del CFA toma más tiempo, y en eso estamos. Mi última pregunta, Gonzalo. Eres candidato a consejero de la SOFOFA como presidente de IANSA. Si tuvieras que manifestar en un minuto cuál es el desafío más importante para el sector privado de nuestro país, ¿cuál es? Bueno, el desafío más importante es que los próximos 2 o 3 años nos vamos a estar jugando, ¿no es cierto?, el nuevo escenario, las nuevas reglas del juego que va a tener el país, y en esas reglas del juego la opinión de las empresas es muy importante. Nos tenemos que preocupar las empresas de que sigan existiendo estos incentivos al emprendimiento, al desarrollo de empresas, a la creación de mejores puestos de trabajo, y la opinión de las empresas de la SOFOFA va a ser muy importante. Yo tengo una larga experiencia en el sector privado y también en el sector público, conozco las restricciones y las limitaciones que hay para hacer cosas en el sector público, y me imagino que mi aporte va a ser precisamente ese, ser un puente entre las cosas que sabemos que se puede hacer en el sector público y los aportes que pueden hacer las empresas de la SOFOFA en esta discusión que vamos a tener en el país en los próximos 12 meses, pero después, ¿no es cierto?, esta reforma constitucional se va a traducir en leyes, y también ahí tenemos que hacer un aporte importante, como te decía, para principalmente que el país siga teniendo como motor, ¿no es cierto?, la generación de empresas, el emprendimiento, que ha sido lo que nos ha permitido derrotar la pobreza en gran parte, que hay muy poca pobreza en Chile comparado con el resto de Latinoamérica, y mejorar fuertemente nuestros indicadores de bienestar que hemos tenido los últimos 20 años. Gonzalo Sangüesa, socio director de Econsult y hasta ahora candidato a consejero de la SOFOFA. Vamos a ver si la próxima vez que hablemos ya es consejero o no del gremio industrial. Muchas gracias por estar en Agenda Económica. No, gracias, Nicolás, por la invitación. De esta forma terminamos el programa de este miércoles. Siempre les hago la misma invitación. Vean la edición de Agenda Económica a las 8 de la mañana, conducida por Sebastián Aguirre. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.